Bienvenidos a Frontera Geek. Habiendo profundizado en todos y cada uno de los aspectos, secretos, secuelas, cómics y todo medio existente de La Cosa, también conocida como La Cosa de Otro Mundo, el día de hoy les traemos el video que faltaba en esa serie, La Saga, el resumen de los acontecimientos de esta corta pero memorable franquicia. Si bien The Thing o La Cosa tiene secuelas e historias alternativas en diversos medios, la historia reconocida oficialmente consta tan solo de 2 películas y, según algunos medios, el videojuego del año 2002. Y el día de hoy les traemos ese relato de eventos canónicos, la saga de La Cosa. Antes de comenzar, agradecemos a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En una era anterior a la de la humanidad, una nave extraterrestre aparentemente fuera de control se estrella en el planeta Tierra. Miles de años después, en el apogeo de la civilización, el hombre se ha extendido a todos los confines del planeta, incluso los gélidos y agrestes extremos polares. En la Antártida, un equipo de exploración noruego investiga el origen de una misteriosa señal de radio proveniente de un punto inhabitado del continente. Al llegar a la ubicación más cercana a la señal en la superficie, el peso de su vehículo hace ceder el hielo delgado, permitiéndoles descubrir el origen de la transmisión, la nave extraterrestre. Ante tal descubrimiento, la paleontóloga Kate Lloyd es reclutada por el Dr. Sander Halvorson para participar en una expedición mixta entre noruegos y estadounidenses destinada a investigar los hallazgos científicos en la Antártida. Situación que ya en el lugar la llevaría a conocer la nave extraterrestre y, aún más importante, a la criatura que tripulaba dicho vehículo espacial, la cual, según sus estimaciones, llevaba congelada aproximadamente 100.000 años. La criatura es excavada y transportada hasta la estación Thule dentro del casquete de hielo, y sería entonces que Sander, ignorando muchos protocolos de seguridad, decide tomar una muestra de tejido del ser extraterrestre, situación que se convierte en el primero de muchos conflictos entre él y Kate. Después de realizar la recolección de tejido, los primeros estudios anunciaban grandes descubrimientos y avances, por lo que el grupo inicia una merecida celebración. Pero es cuando uno de los americanos intentaba apreciar a la criatura a través del hielo, que ésta, aún viva, emerge de su prisión y escapa atravesando el techo de la construcción. Aún temerosos y desconcertados con tal situación, el equipo se divide para buscar a la criatura en todo el campamento. Uno de los grupos encuentra los restos destrozados del perro de los noruegos. Pero es en otro punto donde otros hombres encuentran a la criatura, y en un descuido, uno de ellos es atacado y arrastrado. El resto del grupo se reúne y disparan contra la criatura que aparentemente estaba ingiriendo al desafortunado hombre. Pero las reacciones del monstruo y el daño insuficiente los obliga a incendiar la construcción, acabando con él, aparentemente. Tras el incidente, Sander y Kate examinan los restos de la criatura. Descubren no solo los restos aparentemente semidigeridos de su compañero, sino también una placa de titanio que el occiso tenía en uno de sus huesos. La gran pregunta era, ¿por qué ya no estaba en su lugar? Todas las interrogantes conducen a Kate a hacer un análisis de los tejidos del hombre fallecido, descubriendo así que las células de la criatura alienígena eran capaces de asimilar a otros seres vivos y replicarlos perfectamente. Después de ese perturbador descubrimiento, Kate empieza a desconfiar de la identidad de todos, pero sería recién al encontrar unos empastes dentales y una perturbadora escena en una ducha que Kate comprendería que alguien en el campamento ya había sido replicado y reemplazado. Es entonces que corre e intenta impedir que el helicóptero que transportaba a algunos hombres hacia un hospital se vaya,
Ante la decisión del piloto Carter de aterrizar y averiguar por qué Kate les pedía que no se vayan, uno de los hombres a bordo revela ser una de las réplicas extraterrestres. Su ataque provoca que pierdan el control de la aeronave, la cual termina estrellándose a la distancia. Sin helicóptero, la base termina incomunicada debido a la interferencia climática en las ondas radiales. Y mientras tanto, Kate descubría que la sangre que vio en la ducha había sido limpiada, de manera que aún existía otra réplica en la estación. Por lo que, cuando el líder de la expedición decide ir en busca de ayuda a un campamento cercano, Kate los interrumpe y les revela la realidad sobre la criatura y la suplantación de alguno de los presentes. Aunque en ese momento, nadie parece tomarlo en serio. Nadie exceptuando a Juliet, quien le revela haber visto un comportamiento extraño en Colin, otro de sus compañeros. Estando aparentemente de acuerdo, ambas se dirigen a un almacén a robar las llaves de los vehículos para impedir que puedan ser usados. Momento en que Juliet se transforma y ataca a Kate, y aunque ella logra evadir al monstruo y escapar, el noruego llamado Carl no corre con la misma suerte. Kate se reúne con algunos hombres y con un lanzallamas acaban con el monstruo. Se reúnen para incinerar todos los restos de la criatura y sus víctimas. Y es entonces que, ante la incertidumbre sobre la identidad de todos los que aún estaban con vida, deciden hacer pruebas de sangre que les permitan verificar quién era quién. El noruego Lars inutiliza todos los vehículos junto a Kate, y además le muestra un cargamento de granadas que podían usar de ser necesario. Y es justo después que los dos pilotos del helicóptero estrellado aparecen en el campamento, milagrosamente vivos. Aunque inicialmente consideran incinerarlos, Kate convence al grupo de aislarlos hasta que se les puede efectuar también una prueba de sangre. Sin embargo, esa opción queda fuera del tablero cuando el laboratorio es destruido, lo cual confirmaba que aún existía al menos un impostor en el grupo. Ante la imposibilidad de seguir con las pruebas, Kate sugiere un método alternativo que al menos reduciría las opciones: revisar las dentaduras en busca de empastes dentales, materiales inorgánicos que el extraterrestre no podía imitar, proceso en el cual reducen la incógnita a 4 candidatos. Sin embargo, cuando Lars y otro hombre van en busca de los pilotos que habían quedado encerrados para corroborar sus identidades, estos atacan a Lars, por lo que el otro hombre regresa y los alerta. El caos se desata, y el poco control que Kate tenía de la situación se pierde cuando los pilotos irrumpen en las instalaciones. Enfrentamiento que termina con otro deceso, y una fuerte explosión que deja inconsciente a Edvard, el líder de la expedición. Los estadounidenses toman el control a partir de ese momento, pero todo regresa al caos cuando el brazo de Edvard se desprende, revelando ser también una réplica. El lanzallamas de Carter falla en el peor de los momentos, y varios de ellos caen a manos de los monstruos, los cuales logran escapar en las instalaciones. Kate incinera a los caídos. Sander es asesinado y asimilado. Y Colin, dominado por la desesperación, acaba con su propia vida. Los únicos aún en pie, Carter y Kate, se unen para defenderse. Logran detener al otro brazo mutado de Edvard, pero no sin antes atestiguar cómo cada partícula de la criatura era capaz de seguir viviendo independientemente. Finalmente, logran acabar con el monstruo más grande, dejando que el fuego lo consuma. Es en ese momento en que ambos ven a la réplica de Sander conduciendo un vehículo en dirección de la excavación, en dirección de la nave extraterrestre. Kate y Carter lo siguen, y ya en el lugar es sobre la superficie de la nave donde se separan cuando Kate cae al interior por una rendija. Mientras Carter entraba en su búsqueda, Kate exploraba el interior de la nave. Encuentra un extraño holograma y es sorprendida por el monstruo deforme nacido de Sander. Sin embargo, a la llegada de Carter, Kate logra destruir al monstruo con una granada, cuya explosión termina desactivando también la nave. Al salir, conversan sobre dirigirse al campamento ruso que estaba cerca, pero es entonces que Kate se percata de que el arete de Carter estaba en la oreja equivocada, develándose así que su compañero también había sido asimilado y replicado.
Después de incinerar a la última réplica, Kate, perdida en sus pensamientos, sube al último vehículo, donde aún en shock, queda sola y angustiada. Al amanecer, un helicóptero noruego llega a investigar a la estación Thule. El único aún vivo era Lars. Él junto al piloto atestiguan cómo un perro aparece entre las ruinas y escapa fuera de su alcance. Lars, sabiendo que aquella criatura no era un perro, inicia la persecución en el helicóptero. La réplica del perro continuaría escapando de la cacería de Lars hasta llegar a la estación estadounidense, el puesto de avanzada 31, lugar donde tras la muerte del piloto noruego con una granada por su propio descuido, Lars intentaría matar al supuesto perro hiriendo en el camino a uno de los hombres, razón por la que el comandante Gary, tomándolo como una amenaza, lo aniquila de un disparo. Sin perseguidores que sepan la verdad de la criatura, el perro se infiltra en la estación sin sospecha alguna y entraba en contacto con todos sin limitaciones. Mientras eso sucedía, el Dr. Cooper y el piloto de helicóptero R.J. McCready deciden ir a investigar el campamento noruego del que aquellos hombres habían venido. La estación estaba abandonada, en ruinas. Descubren el cadáver de un hombre que se había suicidado. Toman algunos registros y una videograbadora. Hacen el desconcertante hallazgo de un enorme bloque de hielo con un agujero en medio. Y finalmente, lo más perturbador, los restos incinerados de un cadáver deforme. Ambos regresan a su base transportando los restos de aquel extraño cuerpo, el mismo que deja al grupo atónito ante su aberrante deformidad. Más aún, cuando después de una autopsia en manos del Dr. Blair, se revela que internamente era completamente humana. Aquella noche, Clark, el dueño de los demás perros de la base, decide llevar al perro nuevo al mismo ambiente en el que estaban los suyos, lugar en donde la criatura se revela a sí misma e inicia la asimilación de varios de los otros perros. Los ladridos atraen a Clark, y tras el escape de dos de los animales, logra ver y escuchar al monstruo, al cual encierra nuevamente. Eventualmente llegaría todo el personal, quienes después de ver a la aberración que estaba absorbiendo a los animales, la atacan con sus armas, y finalmente con el lanzallamas, con el cual aparentemente sí logran aniquilarla. Tras la inspección de los restos del monstruo a manos de Blair, este descubre que la criatura tenía la capacidad de absorber a otros seres vivos y transformarse en ellos, replicarlos, razón por la que examina a los animales restantes, pero desarrollando una creciente desconfianza en Clark, aquel que estuvo más tiempo cerca del impostor desde su llegada. Ante los recientes y perturbadores sucesos, el grupo decide revisar los registros y las filmaciones de los noruegos, descubriendo que su investigación incluyó una gran excavación al este de su campamento, lugar en donde descubren la enorme nave extraterrestre, la cual, según las estimaciones de Norris, el geólogo, llevaba aproximadamente 100.000 años bajo el hielo. Su recorrido los llevaría finalmente a descubrir el lugar de donde la criatura fue extraída. De regreso en la estación, el grupo se encontraba aún más desconcertado, pero era solo Blair quien apreciaba la magnitud y el peligro de lo que estaban enfrentando, razón por la cual lleva a cabo algunos estudios y simulaciones, en las que descubre la manera en que las células alienígenas asimilan y replican a las de sus víctimas, la alta posibilidad de que algún miembro del grupo haya sido infectado y replicado, y la espeluznante proyección del futuro de la vida en la Tierra en caso de que el extraterrestre llegara a zonas pobladas. Apenas un lapso de 27.000 horas para que la población mundial entera haya sido infectada. Una realidad que lleva a Blair a tomar decisiones extremas. En un descuido, Bennings es atacado y asimilado por los restos del monstruo que trajeron del campamento noruego. Y la réplica de su cuerpo, aún sin terminar, es acorralada e incinerada. Es entonces que, habiendo descubierto que incluso los restos hallados seguían siendo peligrosos, deciden incinerarlos. Poco después, Mac ve a Blair saliendo del helicóptero,
y descubre que este había sido saboteado. En la base, desesperado por la situación y buscando evitar que una réplica del monstruo escape, Blair comienza a destruir todos los equipos de comunicación, atacando incluso a sus compañeros en el proceso, por lo que es reducido entre varios y dejado en aislamiento. Conscientes de que estando aislados y a merced de la criatura no llegarían vivos al cambio de estación, deciden efectuar pruebas de sangre con sus muestras previas. Pero dichas muestras son saboteadas, situación que comienza un ciclo de conflictos por la extrema desconfianza y paranoia que habían desarrollado. Los sospechosos del sabotaje son separados del resto, y MacReady, asumiendo lo peor, hace un registro grabado sobre lo que les estaba ocurriendo y lo que estaban enfrentando. Tras un corte de energía, Fuchs encuentra una prenda de MacReady destrozada, hallazgo que sugería que había sido replicado y reemplazado. Sin embargo, Fuchs también desaparece, por lo que se separan para ir en su búsqueda, encontrando solo su cadáver calcinado. En ese momento, Mac se percata de que parecía haber alguien en su cobertizo, por lo que se dirige ahí a investigar junto a Knowles. Sin noticias de ambos, el resto de hombres decide apertrechar la construcción. Y es entonces que Knowles regresa y les cuenta que decidió separarse de Mac cuando venían de regreso y perderlo en la tormenta, puesto que en su cabina había encontrado una de sus prendas destrozadas, signo de haber sido atacado y reemplazado. Al regreso de Mac, el grupo desconfía de su identidad y le niegan el ingreso, por lo que este irrumpe en un almacén y, amenazando al grupo con una bengala y una dinamita, toma el control de la situación. Después de eso, Norris, aparentemente enfermo, sufre un ataque cardíaco, pero es durante el proceso de resucitación que se revela a sí mismo como una monstruosa réplica extraterrestre, asesinando al Dr. Cooper y siendo incinerada por Mac. Proceso en el que atestiguan cómo la cabeza de Norris, habiendo desarrollado miembros arácnidos, intenta escapar independientemente del resto de su cuerpo. Perturbador descubrimiento que le da una nueva idea a MacReady. Tras eliminar a Clark por un intento de asesinato, Mac les explica que cada parte de la criatura, por más pequeña que fuera, tenía instinto de supervivencia propio e independiente, de manera que incluso un poco de sangre reaccionaría en caso de ser expuesta a un estímulo. Es así que demuestra su propia inocencia, pero termina descubriendo a Palmer, quien tras verse expuesto se transforma, y después de atacar a Windows es incinerado por Mac. El ya contaminado Windows también es destruido. Mac termina de realizar las pruebas determinando que ya no había impostores entre ellos, pero aún faltaba verificar la identidad de Blair, lo cual no es posible debido a que éste ya había escapado, pero dado que bajo su cabaña encuentran una nave espacial a medio construir, ya no era necesario hacerle una prueba. En ese momento, la estación pierde el fluido eléctrico y 3 de los 4 hombres aún vivos ven a Childs saliendo del complejo. Sin más opción, deciden incendiar todo el complejo para evitar que el extraterrestre logre congelarse nuevamente, aunque eso vaya a costarle sus propias vidas. Uno a uno, los edificios son destruidos, hasta que en el cuarto del generador, Gary es atrapado por la réplica de Blair. Knowles desaparece en su búsqueda, y MacReady es sorprendido por la última y más monstruosa forma del extraterrestre, a la cual logra destruir usando gran cantidad de explosivos. Aparentemente solo, Mac se recuesta a descansar de su titánica experiencia, solo para ser encontrado por Childs, quien, habiendo desaparecido durante toda su reciente actividad, se convierte en una nueva y posible amenaza. Sin embargo, incapaces de seguir con la lucha y dudando uno del otro, ambos se recuestan y aprovechan el fugaz calor que los incendios les proveían, esperando en silencio lo que les depare su futuro incierto. Como ya les dijimos en un principio, la historia de la cosa continuó, según algunos medios, oficialmente en el videojuego del año 2002. Un tiempo después, 2 equipos de fuerzas especiales son enviados a la zona a investigar qué ocurrió con las instalaciones y las expediciones de Noruega y Estados Unidos. Tras recorrer las ruinas de la Estación 31 y recabar datos sobre lo ocurrido, Blake,
el líder del escuadrón se dirige a la base noruega a reagruparse con el otro equipo, lugar en donde descubre que una corporación había construido enormes instalaciones subterráneas en las que habían estado desarrollando experimentos con especímenes de la cosa, actividad liderada por un militar que, en su afán de contrarrestar el cáncer del que era víctima, se ofreció como sujeto de prueba, tras lo cual terminó desarrollando un complot para extender la infección extraterrestre a nivel mundial. Esto último fue un muy breve resumen de la historia del videojuego, el cual trae muchos giros de trama, revelaciones e infinidad de referencias a la película original. Pero si quieren ver todos esos detalles y saber en qué termina dicha historia, si es que MacReady vuelve a aparecer, pueden verlo a profundidad en el video de la narración completa del juego de la cosa del 2002, disponible en el canal. Ahora, si bien la precuela saldó casi todas las interrogantes con las que iniciara la película de 1982, sí nos dejó con una última duda. ¿Qué ocurrió con Kate Lloyd? Pues si bien no existe un medio que haya desarrollado ni referido una historia al respecto, fue el escritor del guión, Eric Heiserer, quien reveló detalles del escrito original que aclaran el destino de Kate. En el papel, al momento en que Kate y Carter llegan a la nave extraterrestre, se percatan de que su lanzallamas no tenía combustible, por lo que deciden recargarlo con el combustible de su vehículo. Es así que al final, cuando Kate descubre que Carter había sido replicado, ella lo incinera usando el combustible que le hubiera permitido regresar a casa. Al haber usado su último recurso, Kate quedaba en shock, lloraba y finalmente comenzaba a caminar en la gélida oscuridad. Según el guionista de la película, no había forma en que Kate sobreviviera. Dicho sea de paso, el holograma de figuras geométricas que se ve en la película fue lo que finalmente reemplazó a la imagen del piloto de la nave, ser alienígena del cual hablamos en el video de La verdadera forma de la cosa. También tenemos que referir que la secuela, es decir, el videojuego del 2002, también iba a tener una segunda parte, cuyos protagonistas iban a ser tanto Blake como MacReady, y cuya historia continuaría con los eventos finales del primer videojuego. Lamentablemente, la empresa desarrolladora canceló el lanzamiento cuando entró en problemas organizacionales. Más aún, cuando ya se habían desarrollado diseños y modelos de las nuevas y aberrantes formas que tendrían las criaturas de ese nuevo videojuego. ¿Ha terminado acaso la historia de la cosa? Pues según se dice desde el 2020, el nuevo proyecto estaría siendo desarrollado por Blumhouse, productora responsable del reboot parcial de Halloween, y por el mismísimo John Carpenter. Si bien hasta el momento no existe ninguna información oficial sobre el avance del proyecto ni tampoco sobre su ubicación temporal respecto a las otras producciones, esperemos que eventualmente se concretice y se haga oficial. Eso es algo que definitivamente alegraría a todos los fans. Recordemos que en la precuela, Xander extrae una pequeña muestra de tejido, de la cual nunca se dio un paradero. Por ahí hay un punto abierto que podría ser usado en una eventual secuela. Pero mientras eso sucede, recuerden que el videojuego no fue la única secuela directa de la película de 1982, sino que también existen varias historias alternativas con MacReady, sin él, e incluso un épico enfrentamiento entre un grupo de aguerridos vikingos y la cosa. Todo disponible para ustedes en el canal. Esperamos que este video les haya gustado. Déjennos su like, compártanlo, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido de sus sagas favoritas. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.